nuestro hermano Julián que nos visita. Padre, gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por nuestro hermano Julián que va a compartir tu palabra, Señor. Aquello que has puesto en su corazón, Señor. Y en este abrir de corazón que él va a tener, Señor, en este momento, tú lo estés guiando, Señor, a través de tu Espíritu Santo, para que también nos hables, Señor. Tú hables a través de él, que sea un vocero tuyo en este tiempo, Padre. Bendecimos la vida de Julián, a él y a su familia, Señor, a sus hijas. Oh, Señor, bendice, Señor, su ministerio, la gracia que le has dado, Señor. Bendito Dios, la tarea que está realizando en tu obra también, Dios. Bendecimos la vida de Julián y a través de él a su familia, Padre. Gracias por Julián, Señor, por la bendición de tenerlo, Dios. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Gracias. Buen día. La verdad que es un placer estar en la Iglesia de Cristo, ¿sí? Estamos contentos, estamos alegres. Y cuánto nos ama el Señor, cuánto nos ama el Señor que nos permite estar aquí hoy, ser adoptados como hijos suyos, ¿sí? Ninguno, incluyéndome, incluyéndonos todos, nos merecíamos que Cristo nos ame tanto. La verdad que si debería amarnos por lo que hacemos, por lo que entregamos, no nos merecemos este amor. Quería mandarle saludos de Flor, que no pudieron venir con las nenas, tengo la más chiquita un poco enferma, así que bueno, por este frío no pudo venir, pero le manda los saludos. Yo quería compartirles hoy algo cortito, sencillo, que el Señor puso en mi corazón, acerca de cómo Dios trabaja en nuestra vida, ¿sí? Cómo va trabajando Él. Y uno va pasando en este camino que hemos aprendido distintas circunstancias que van formando o forjando nuestra vida, ¿sí? Porque Dios, si leemos el Génesis, dice que tomó del polvo, ¿sí?, del barro, y formó a Adán, ¿no?, al ser humano. Lo formó, dice que del polvo, y sopló aliento de vida. O sea que Él con sus manos hizo al ser humano. A todos los animales dijo, bueno, la tierra produzca animales, los mares produzcan peces, produzcan plantas, pero al único que formó con sus propias manos fue el ser humano. Así que imagínense lo especial que somos para nuestro Dios. Por eso somos una creación especial. Y no solo eso, no solamente formó la carne, sino que dice que sopló aliento de vida y dijo, hagamos al ser humano o hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. O sea que tenemos un modelo para seguir, ¿sí? No solamente lo físico, que lo formó con sus manos, ¿no?, que es algo extraño que no podemos entender, cómo del barro pudo formar nuestras venas, ¿sí?, nuestros ojos, todo formó. Y dice que sopló aliento de vida, pero también depositó lo que es espiritual en nosotros, ¿sí? Por eso dice que somos semejantes a Dios. Uno puede decir, pero ¿yo en qué me parezco a Dios? Si yo peco, bueno, ese es otro problema que vino después. Pero dice que nos formó a imagen y semejanza. Por eso Adán, sin haber hecho la universidad, sin haber estudiado, dice que le puso nombre a todos los animales. Eso lo traemos de Dios. Por eso también el ser humano puede decir, crear la tecnología, un parlante, un proyector, porque es creador. Igual que ¿quién? Que Dios. Fuimos creados a imagen y semejanza. Podemos hacer el bien, ¿sí? Podemos tomar decisiones. Ahora, hubo algo en ese transcurso que se vino medio truncado, ¿sí? Ahí aparece el enemigo y deformó de alguna manera lo que Dios había formado para un plan. También dice el Nuevo Testamento que fuimos creados para ser iguales a Jesús, ¿sí? O sea, tenemos un objetivo por el cual fuimos formados. Ahora, los grandes hombres de la Biblia, ¿sí?, fueron también formados y transformados, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que fueron pasando, nosotros vemos de pronto a Abraham, Isaac, podemos ver en la vida de David, Salomón, bueno, Josué, José,
Pedro en el Nuevo Testamento, Pablo, que ellos fueron tomando la forma de Cristo en distintas etapas. Ahora, tenemos que estar abiertos a que Cristo nos forme, ¿sí? Muchas veces va a tener que sacar algunas cosas que no son a imagen y semejanza de Dios, para que podamos cumplir ese objetivo por el cual fuimos llamados. Y Dios nos trata de manera individual y nos trata de manera grupal, como congregación. O sea, ustedes como congregación que congregan acá en la Loma, van a ser formados y transformados para lo que Dios planificó. Si bien hay algo que es innato a todos, individual, que nos tenemos que parecer a Cristo. Ahora también hay un plan, una visión como congregación, ¿sí? A ustedes les va a dar una identidad y los va a formar ¿para qué? Para una determinada tarea, que es la misma que a todos, pero específica en cada lugar, en cada barrio. Yo a veces veo, por ejemplo, ¿no? Las personas que trabajan con adictos en recuperación o con alcohólicos, Dios los formó para una tarea específica. ¿Por qué? Porque el recipiente ese es distinto porque el contenido varía, ¿sí? Si bien es el mismo objetivo, que conozcan a Cristo, que sean transformados. Ahora, por eso uno cuando abre en la casa una caja de herramientas no encuentra todo martillos, o toda pinza, o todo destornilladores, ¿sí? Si bien todo sirve para arreglar, para construir, cada uno tiene una función. De la misma manera, Dios trata individualmente y grupalmente, ¿sí? Grupalmente como congregación, individualmente con nuestra relación con el Señor. Ahora, ¿quiénes están dispuestos a ser formados por el Señor? Porque esa es una decisión. A ver, cada escultura tiene que decidir ser formado. Yo en mi casa tengo, en la casa de mi papá, que lo hizo el hermano de Cristian, hizo una escultura de un gaucho. No sé si la conoces, Cristian, vos. ¿La viste? El gauchito, que es un gaucho, tiene una... sí, Aníbal fue. Y es tallado a mano. Es una madera que fue tallado a mano hasta que tuvo la forma de ese hombre. Ahora, yo lo veo y eso es imposible para mí. Porque ese mismo es un pedazo de tronco que yo he hecho en la salamandra. A ver, parece hermoso, pero ese mismo, o sea, ese tronco es una escultura. El que le seguía fue para calentar o para hacer un asado. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para lograr esa figura? Tenemos que sacar todo lo que no es gaucho. A ver, no es sencillo. Hay que sacar todo lo que no es gaucho de ese tronco para que aparezca. Está. Así que en nuestra vida está la forma de Cristo. Está el material como para hacerlo. Nada más que hay que sacar todo lo que no es Cristo. Parece sencillo, ¿no? Transmitirlo, pero duele, porque ahí yo vi que hay formones, ¿viste? Lijas, hay que sacar. Y ese tratamiento muchas veces duele, pero eso fue preparado para hacer esa escultura. Asimismo Dios trabaja, ¿sí? En nuestra vida, de distintas maneras. Algunos somos un poco más duros y Dios trabaja también. Quería compartirles algo. Es un texto capaz que no todos lo tenemos tan aceitado. Queda en Isaías capítulo 28, versículo 23. Después en su casa pueden leer el capítulo completo, van a tener una comprensión un poco mejor de lo que capaz que quiere decir la palabra. Pero yo más o menos se los voy a... Habla palabra de Dios, Jehová, por medio de Isaías, para el pueblo, ¿sí? Y les va a dejar una enseñanza acerca del poder de Dios y cómo Dios trabaja, ¿sí? Son palabras medias complicadas, no las vamos a entender del todo, tienen que ver, les da un ejemplo de siembra,
¿Qué significa? Cómo Dios, para obtener un fruto, trabaja primero. Y vamos a ver que trabaja de maneras distintas y en etapas distintas. Vamos a leerlo completo, del 23 al 29. Estad atentos, oíd mi voz, atended y oíd mi dicho, dice Jehová, ¿no? El que ara para sembrar, arará todo el día, romperá y quebrantará los terrones de la tierra. El 25, cuando haya igualado su superficie, no derrama el eneldo. El eneldo es como un arbusto, ¿sí? Tiene propiedades curativas en el sentido de dolores estomacales, espasmos estomacales, bueno, un montón de cosas que se usaban en ese tiempo para cuando uno tenía una indigestión, bueno, era una hierba, ¿sí? Como un arbustito. Cuando el 25, cuando ha igualado su superficie, no derrama en el eneldo, siembra el comino, pone el trigo en hileras y la cebada en lugar señalado y la avena en su borde apropiado, porque su Dios le instruye y le enseña lo recto. Que el eneldo, le está enseñando la forma que tenía que... El eneldo no se trilla con trillo, ni sobre el comino se pasa rueda de carreta, sino que con un palo se sacude el eneldo y el comino con una vara. El grano se trilla, pero no se trillará para siempre, ni lo comprime con la rueda de su carreta, ni lo quebranta con los dientes de su trillo. También esto salió de Jehová de los ejércitos, para hacer maravilloso el consejo y engrandecer su sabiduría. Amén. ¿Qué tiene que ver esto con lo que estamos tratando de comunicar? Dios le muestra a Isaías cómo para obtener un fruto hay que trabajar la tierra. Dice que la tierra no se ara para siempre. A ver, no podemos estar un día, 2 días, una semana arando la tierra. No. Eso tiene cada cosa, cada etapa de la formación de Dios en nuestra vida tiene un tiempo. Tiempos de arar, tiempos de sembrar, tiempos de cosechar y tiempos de separar la cosecha de lo que no sirve. Y después empieza de nuevo ese proceso. En nuestra vida hay un tiempo en el cual vendríamos a hacer se ara la tierra, que es la parte capaz que más dolorosa, ¿sí? En la cual dice acá la palabra que se rompen los terrones, ¿sí? No sé si a ustedes, hoy se hace todo con máquinas, tractores, pero yo vi en la casa de mi tía en Mendoza, que ella cultiva, cómo había arados viejos, ¿sí? ¿Qué significaba? Ataban un buey, había como unas cuchillas y van rompiendo los terrones de la tierra, van sacando las raíces, bueno, van haciendo como una limpieza. Eso dura más o menos 1 día, 2 días, hasta que queda todo parejo de acuerdo a la superficie. El Señor, en nuestra vida, antes de enseñarnos algo, que vendría a ser la formación, ¿sí?, trabaja con la tierra. En este caso trabaja con nuestra vida. A veces son con situaciones dolorosas, ¿sí? Otras no, pero tiene que preparar esa tierra. ¿Cómo lo prepara? Y muchas veces va rompiendo estructuras nuestras, ¿sí? Como en la tierra dice la palabra que rompe terrones, va rompiendo cosas que no son buenas para esa semilla que va a ser plantada, ¿sí? ¿Qué significa esto? Costumbres, formas de nuestro carácter. ¿Por qué? Porque él lo que quiere hacer es restituir lo que era al principio. Ese Adán que se parecía a Cristo, que tenía la sabiduría, que actuaba como Dios, que después el pecado destruyó, él le vuelve a dar esa forma. Como el ejemplo de la escultura, empieza a sacar todo lo que no es esa figura de esa persona, de ese gaucho, ¿sí? Saca todo lo que no es gaucho. Entonces, en nuestra vida, saca todo lo que no es Cristo, en distintas etapas. Porque si lo hace todo de golpe, estaríamos por el piso, ¿sí? En distintas etapas nos va formando. Puede ser que nos entregamos al Señor, saca lo más grueso.
Pero hasta que nos muramos al Señor, vamos a seguir siendo moldeados por el Señor. Y el Señor rompe esos terrones de nuestro corazón duro. Pueden ser situaciones familiares, costumbres familiares, malos caracteres, para que venga el otro proceso. El otro proceso es el implante de esa semilla. Y cómo el Señor nos ama tanto, que sabe cada semilla cómo debía ser plantado. Por eso en el 25, vamos a repasarlo, vamos entendiendo, ¿no?, cómo se va trabajando. Es medio complicado este texto, por eso me tomo el tiempo. Dice, cuando ha igualado su superficie, o sea, cuando ya ablandó nuestro corazón, no derrama el eneldo, siembra el comino, pone el trigo en hileras y la cebada en un lugar señalado y la avena en su borde apropiado. Complicado, ¿no? Esto, pero ¿qué es? Cada cosa que el Señor quiere transmitir en nuestra vida, lo hace de la mejor manera, porque Él es el que sabe. A ver, el eneldo se derrama, dice que se tira así. Después el trigo hay que hacer un surquito, enterrarlo. Después habla que, por ejemplo, la cebada en un lugar señalado y la avena en un borde. Todo distinto. A ver, es tanto nos ama el Señor que a través que pasa en nuestra vida, lo que Él nos quiere transmitir puede usar a un pastor que nos trae una palabra, puede usar un hermano que nos cuenta algo, podemos ver algo en la naturaleza que nos forma, podemos ir a un hospital a visitar a alguien y ver un enfermo al lado y el Señor nos habla, ¿sí?, sobre esa situación. Nos puede hablar a través del dolor, una situación que logramos pasar, una necesidad, algo particular. Queremos ver cómo Dios nos sustenta y capaz que nos hace pasar necesidad económica. Vamos a poner un ejemplo. Y ahí nos muestra cómo el Señor suple. Él está ahí. Entonces, cada trabajo que Dios hace en nuestra vida, lo hace, no le quepa la menor duda que lo hace de la mejor manera. No es, nos duele, Señor, pero estoy pasando esta necesidad. Señor, mi hija tiene este problema. Y Él nos está enseñando algo de la mejor manera. De la mejor manera para que pueda dar fruto. Porque el eneldo, si nosotros lo enterramos, no va a dar fruto, porque no es así. Si no ponemos en hilera la cebada, no lo podemos cosechar después. Si no ponemos en un costado, dice ahí, la avena en un borde, va a ser difícil que dé fruto. Es más, hay frutos que hay que plantarlos de una manera, hay que podarlos de otra, para que realmente se dé el fruto. Entonces, el Señor nos trata, nos ama tanto, tanto, tanto que nos ama, que nos trata. Por eso dice la palabra, Dios habiendo hablado en otro tiempo de muchas maneras, de muchas formas, antes por los profetas, después con los jueces, después vino Jesús, después vino los apóstoles, y nos habla de una manera distinta, para una tarea distinta también. Para cada tarea que nos va a encomendar el Señor, nos va a hablar de una manera. Ahora nosotros tenemos que estar preparados. Señor, trátame. Señor, pero no aguanto más. El Señor sabe hasta cuánto podemos soportar. Por eso dice al principio, ¿arará todo el día? No se va. El Señor no nos va a arar todo el día, toda la vida, vamos a pasar necesidad, todo hasta que nos muramos. No, es para una enseñanza en particular, para una semilla en particular, para un fruto en particular. Señor, no aguanto más con esta necesidad. Y el Señor sabe lo que es mejor para nosotros. Y sabe que capaz que falta algunos terrones todavía romper, ¿sí? Sabe que falta todavía limpiar alguna impureza. No sé si todos conocen, yo tengo una nena, se llama Ana, tiene 4 años, y fue nuestra primera hija, y ella nació con un problema, ¿sí? Con una discapacidad, malformación en la cadera, ¿sí? Algunos que la conocen, capaz que otros no la han visto, y ella hace así, renguea, ¿sí? Ya pasó 4 operaciones, 5 yesos, y hemos pasado
muchos momentos de dificultad, muchas operaciones, han cortado hueso, han puesto hueso, sacan hueso de un lado, lo ponen en otro, y ella tiene 4 años recién, ya ha pasado varias, y nosotros como familia hemos pasado adversidades y hemos aprendido. Ahora estamos, si bien ella todavía renguea, ¿sí? Y no sabemos todavía, nos dijeron los médicos que ella hasta no va a tener el alta hasta que tenga 15, 16 años, no sabemos lo que va a pasar, pero ahora estamos viviendo un momento de tranquilidad. Ya ella camina, ya no la operan más por un tiempo, tienen que hacer rehabilitación, pero estamos pasando por capaz que el momento de descanso. Hemos pasado un momento de que se rompieron los terrones, ¿sí? Que sufrimos, la acompañamos en las operaciones, las trasladamos con un yeso que iba desde los tobillos hasta acá, 3, 4 meses cada yeso, creo que fueron 4. Ella empezó a caminar tarde, ¿sí? No como cualquier chico normal. Ahora pasamos un momento de descanso, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Señor sabe lo que es mejor para nosotros. No va a estar arando 10 años, 20 años, ¿sí? Capaz que sí, si lo necesitamos. Ahora, Dios forma en cada uno a través de distintas circunstancias. Ahora, también como conoce, en cada uno de ustedes va a trabajar de una manera distinta, ¿sí? Ahora, conoce cada fruto y, resumiendo, ¿no? Tenemos 3 etapas. Preparamos la tierra, ¿sí? Después se siembra cada planta de una manera distinta. Ahora, aún el fruto se cosecha de una manera distinta. Podemos repasar el 27, el versículo 27. Dice, el eneldo no se trilla con trillo. Trillo es como una garra así que va pasando. No se separa de esa manera. Ni sobre el comino se pasa una carreta, o sea, vos no pisoteás para sacar el fruto del comino. Sino que con un palo se sacude, yo lo estuve viendo cómo se hace. Agarran el fruto, le pegan y cae, la semilla se va separando, ¿sí? El eneldo. Y el comino con una vara. El grano sí se trilla, ¿sí? Se va moliendo y se va separando, pero no lo trillará para siempre, ni lo comprime con la rueda de su carreta, ni lo quebranta con su trillo. Viene la etapa del fruto, ¿sí? Ahora, yo cuando agarro un fruto no me lo como con la planta toda junta, ¿sí? Solamente el fruto. A ver, la banana me lo como con la cáscara, tengo que sacarle la cáscara. O pelo la manzana, bueno, lo mismo el trigo. El trigo viene con las espinas, también viene con el tallo, ¿sí? Y eso se separa. O sea, aún en la etapa nuestra, el fruto hay que sacarlo y purificarlo. ¿Qué significa? El Señor trabaja como congregación. Vamos a dar el ejemplo congregacional. Trabaja la tierra, nos enseña, pone la semilla, pone distintas gracias. Va a haber un eneldo, va a haber un trigo entre nosotros, va a haber una cebada, ¿sí? Lo va a trabajar de manera distinta. Trata con cada uno de manera distinta, pero aún el fruto lo va a sacar de manera distinta para que sea de la manera que tiene que ser. Ustedes, si alguno vio cómo se hace el aceite de oliva, o sea, de la aceituna, y no saben lo que hay que apretar la aceituna para que salga el aceite. Bueno, hoy ya hay máquinas, ¿sí? Hay prensa, lo sacan. Yo he visto en Mendoza hay árboles, hay hectáreas y hectáreas, tienen unas máquinas que sacuden, caen bueno, distinto ya, ¿no? Hoy ya tenemos prensas, pero en ese momento se los hacía pasar por una rueda gigante que giraba con un caballo. Y de esa manera se sacaba el aceite. Algunos, en el fruto, vamos a tener adversidad.
¿sí? Nos van a apretar, nos van a comprimir, pero el fruto va a salir, porque es eso lo que quiere el Señor. Ahora, si nosotros no comprendemos que el Señor trabaja individualmente con cada uno, vamos a hacer este reclamo. Señor, ¿por qué a Hernán lo trabajás de esta manera y a mí me haces pasar esta carga enorme? Señor, ¿por qué a Tony le haces pasar eso y a mí no? Y vemos, hermanos, que el Señor los trabaja más. Pero porque el Señor sabe, nos ama, conoce cada semilla, conoce cada persona, si nos formó con su mano, conoce cómo pensamos, conoce cómo sentimos, pero va a sacar lo mejor de cada uno de nosotros, de acuerdo al plan del Señor, ¿sí? De acuerdo al plan, lo que Él esté pensando para cada uno de nosotros, lo que piense como congregación. Vamos a pasar etapas. Capaz que la congregación allá en Ruiz de los Llanos va a tener un trato y ustedes van a tener otro. Y ustedes no van a decir, pero ¿por qué, Señor, a esa congregación le pasa tal o cual cosa o lo trabajás de esa manera y a mí más o distinto? No tiene nada que ver. El Señor es el amo, el que sabe. Él es el sembrador, el que sabe que a uno hay que darle con un palo, a otro hay que aplastarlo, ¿sí? Él es el que sabe. A cada uno nos trabaja distinto. Entonces, si nosotros logramos comprender que somos personas que vamos a estar en constante formación, lo vamos a aceptar con gozo. Tenemos que estar gozosos. Y cuando el Señor trabaja, más gozoso, porque viene fruto. Sí, suena, bueno, pero la necesidad yo no la disfruto, no la paso bien. Pero el Señor está trabajando, nos ama tanto que está trabajando. No le tengamos miedo a la adversidad, no le tengamos miedo al desierto, porque el Señor está trabajando, la semilla está germinando, cae en la mejor manera. El Señor, si nosotros nos está faltando la fe, pasamos una circunstancia, esa es la mejor tierra para que el Señor muestre su milagro, porque es el momento de necesidad para nosotros. Cuando nosotros pasamos necesidad económica y aparece un hermano y nos ayuda, ahí nosotros aprendemos el amor del Señor. Que si ese mismo bolsa de comida padece en la abundancia, no tiene el mismo efecto. No es lo mismo. ¿Entienden? En el momento de necesidad, de tristeza, cuando aparece el hermano, nos ora, nos consuela, es la tierra perfecta para que esa semilla, para que esa enseñanza vaya ese día. El Señor nos ama, nos forma y va a hacer grandes cosas con nosotros. Grandes cosas. Por eso, a veces nosotros decimos, en el momento de la dificultad, pensamos que el Señor nos castiga. Hay dos maneras de verlo, ¿sí? Podemos ver la adversidad o la formación como un castigo del Señor, o lo podemos ver como que Él está trabajando. Y si está trabajando, no va a trabajar en vano. Si trabaja el Señor, porque nos quiere utilizar. Y porque hay algo que falta de tu carácter que te falta aprender. Y hay algo de tu orgullo que tenés que matar. O hay algo que tenés que aprender a ayudar, o hay algo que tenés que sacar de vos. Como el escultor, va a sacar todo lo que no sea la escultura. Y la va a sacar capaz que al principio con un formón, después con algo más fino. Y va a seguir trabajando y después lo va a decorar. ¿Sí? Le va a dar la forma. El otro ejemplo que tenemos en la palabra es el alfarero. ¿Sí? Yo quería ahí, si no podés mostrar algo que me ayudó a entender un poco cómo era el proceso del alfarero, que le habló a Jeremías. Perdón. Prestémosle atención. Vean cómo trabaja el barro, ¿sí? Esta es de la misma manera que se trabajaba en la antigüedad. Ahora van a ver más adelante cómo él está girando con el pie. Y es barro.
Ahí dice el Señor que así le mostró a Jeremías. ¿Sí? Lo mismo que estamos viendo nosotros, lo llevó Dios a ver a Jeremías, al alfarero. Hacía lo mismo que está haciendo este muchacho. De la misma manera como se hacía antes, ¿sí? Es un bollo de barro, ¿sí? Ahí está con las dos manos, una por dentro y una por fuera. Igual debe ser, hay que aprender también a hacer eso. Pero bueno, el alfarero ya lo tenía clara, ¿sí? Esta era una actividad que era súper importante en la antigüedad porque con eso se transportaba el agua, los aceites. Bueno, era un oficio muy, muy común. Por eso Dios les hablaba con cosas que ellos conocían, que podían ver en cualquier lugar. Aún la elección de la arcilla tiene que ser zarandeada antes de, porque si tiene pasto o tiene otro tipo de cosas no tiene esa adhesión. Así que aún hay un proceso previo de purificación de la tierra que va de la arcilla, ¿no? Ahí ya le falta poco para... Y cada alfarero le daba su forma, ¿sí? Ahí está. ¿Qué les parece? Vamos a leerlo en Jeremías capítulo 18. ¿Lo tienen? Dice Jeremías capítulo 18, versículo 1 al 6. Palabra de Jehová vino a Jeremías, diciendo: levántate y vete a la casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a la casa del alfarero, y era aquí que él trabajaba sobre la rueda, como lo vimos, ¿sí? Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro
en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Amén. Cómo el Señor trabaja con nosotros. Pero para nosotros poder ser trabajados tenemos que considerarnos barro. ¿Sí? Barro, ¿qué es el barro? Es algo común que encontramos en cualquier lugar, Es lo más común que hay. No tiene nada de especial el barro. Lo que lo hace especial es la mano del alfarero. Lo mismo que nuestra vida. Nuestra vida, lejos de Dios, no es distinta al de la esquina, al de la vuelta, al ladrón, al estafador. No es distinta al que tiene adicciones, al alcohólico. Es el mismo barro, Es el mismo barro y mi carácter es igual o peor que el de afuera. Lo que hace la diferencia es la mano del alfarero sobre nuestras vidas. Pero para eso nos tenemos que dejar trabajar. En ese vasija, como vimos recién, el Señor vuelca el Espíritu Santo. Lo de Él. A ver, todas las vasijas son iguales. Las vasijas se podían usar para llevar hasta excremento de animales, agua, que era lo más común, podían tener joyas y podían tener aceite, que era muy valioso. Así que no nos consideremos especiales por nosotros mismos. Somos especiales por lo que hay dentro nuestro, que es del Señor. Ahí no tenemos nada que ver nosotros. Nosotros nos tenemos que preocupar por dejarnos moldear. Amén. Sacar todas las impurezas, ¿sí? Dejarnos trabajar la tierra. En esa vasija, como vimos, se derrama el aceite del Señor. Y de esa vasija llena de aceite se llenan otras vasijas. De esa vasija sale el agua para darle al sediento. De esa vasija sale el aceite para compartirlo. Amén. No hay nada especial de nosotros. Nosotros nos tenemos que dejar trabajar. Y si el Señor nos rompe y nos hace de nuevo, no nos preocupemos. Él es el que maneja todo. El alfarero es el que decide, no el barro. El barro no decide la forma que tiene que tener. La decide el alfarero, la decide nuestro Dios. Entonces, si Él decide que es lo mejor romperlo y hacerlo de nuevo, y en vez de hacerlo bajito lo hace alto, y en vez de hacerlo finito lo hace ancho, la vasija, es tema del alfarero. Nosotros debemos estar contentos con el Señor nos dé la forma. Y algunos nos va a estirar más, otros nos va a estirar menos, otros nos va a amasar un poco más, otros nos va a amasar un poco menos. Lo importante es lo que Dios va a depositar en esa vasija. Amén. Él nos va a guiar. Nosotros no tengamos miedo. Y falta otro proceso más. Después de la forma, viene el horneado. La vasija esa, como vimos, es endeble, ¿sí? Nosotros le pegamos un golpe y se cae, se rompe, es blandita, se deforma. Esa forma que nos dio el Señor se asienta y se vuelve sólida y firme, pero con el fuego. Y si en esa vasija hay todavía mugre, dice que la vasija se parte. Si hay piedritas, si hay pastitos, ¿sí? Si no fue bien purificada, se rompe. El Señor trabaja hasta lo último. Lo importante es que nosotros estemos dispuestos a ser trabajados. Amén. Que el Señor los bendiga.